Entonces era tan complicado, y yo lo entiendo, hoy en día yo lo entiendo. Es más, yo tuve la oportunidad de en vida decirle a la persona que me dijo que no la primera vez, decirle muchas gracias. Inclusive dedicar unas palabras en su funeral, porque para mí fue algo muy importante que me marcó mucho. Y lo digo con nervios porque no me lo cree la gente. Sí. Y yo nunca soñé con ser locutor. Jamás fue mi idea. Sí. Quiero que tú seas el director. El director artístico, el programador. Le dije, no. Y así, todo, de alguna manera, pues te empiezan a ver muchas personas como con cierta jerarquía. Y obviamente me comienzo a echar encima a mucha gente. Y eso es muy elitista. Eso aquí en México la gente no lo consume, no lo va a aceptar. Y en el periódico El Norte me tiraban. No tienes una idea. Urbana, marketing experiencial. Festival Encabritados, Cabrito, Música y Cheve. Uprint, imprime lo que quieras. Presentan. Platiquemos desde cero con Edgar Maceda. Amigos, bienvenidos a un capítulo más. Platiquemos desde cero. Gracias por acompañarnos. Ya saben a quién tenemos el día de hoy en el estudio. Ya agarramos la plática nosotros antes de esta grabación. Le damos el fuerte aplauso y la bienvenida a mi buen Pepe Granados. ¡Aplauso, por favor! Gracias. Pepe, gracias. Qué honor que estés con nosotros porque has sido, yo creo que de los más mencionados en nuestro programa. La verdad que nos da mucho gusto tenerte aquí porque la gente se expresa muy bonito de ti, habla muy bien de ti, te ven realmente como un ejemplo, te ven como una persona que movió, que inspiró y que pues enorgullece realmente el saber que siguen existiendo entre nosotros personas con esa calidad humana como la que tú tienes. Muchas gracias por estar aquí, Pepe. Un gustazo. Saludo de televisión, ¿verdad? Sí. Dicen, después de una hora de platicar y nos saludamos ahorita. Nos saludamos. Un gusto estar Igualmente, contigo. Pepe, te gracias. admiro mucho. Gracias, he seguido Pepe. tu trayectoria y vas excelentemente bien. Gracias. Tienes algo que es muy importante en los medios. Tienes una gran pasión por hacerlo en la comunicación, pero tienes feeling y eso es muy importante. Muchas gracias. Y agradezco Pepe. mucho las palabras de quien ha estado en esta silla anteriormente y se ha acordado de algo de lo que hemos dejado huella en la trayectoria. que ya eso sí, son años. Ya son años, pero qué años, sí. increíble que has marcado tantas generaciones, Pepe. Y es padre cuando tenemos la oportunidad de poder tener estas charlas como la que vamos a tener el día de hoy contigo. Porque platicábamos antes de iniciar con el programa, decíamos, normalmente las personas se enamoran, conocen y se vuelven partícipe de nuestra voz del día al día, pero a veces no le ponen cara, Pepe. Hoy con la tecnología es distinto, ¿no? Sí, y ha evolucionado. Hoy ha cambiado mucho la manera de trabajar, de comunicar. Y antes de continuar y para empezar esta charla, agradezco mucho al equipo. Agradezco mucho a Israel, a quien tenía ya un gran tiempo de conocerlos, de trabajar. Sí. Al equipo técnico que están aquí, a este estudio tan bonito que está aquí, pero principalmente a tu público. Qué bueno. A tu Gracias, público, Pepe. que es lo más importante, porque el público es el alma de cualquier medio de comunicación. Sí, Entonces, y estamos contentos gracias. y agradecidos porque se ha comenzado a formar una comunidad muy padre que agradece, le gusta, igual con nosotros se nutren de este tipo de pláticas que tenemos con estos invitados como de dicen lujo. por ahí, ¿no? Hay un dicho de que todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días. Entonces, pues hoy fue día de conocer a Pepe Granados. ¿Qué cara tiene Pepe Granados? ¿Qué cara Aunque tiene bueno, Pepe? ya con algunos años encima, pero aquí estamos. No, hombre, gusto. Pepe. Oye, Pepe, la gente que te ubique, muchos de nosotros que tenemos el gusto de conocer de ti, yo no tenía el gusto de tenerte así de frente, pero siempre te platicaba hace más de 15 años que estuve por ahí en multimedios y siempre es una persona de la radio, ¿no? La gente te tiene muy bien ubicada. Ajá. Pero antes de llegar al tema de la radio, un dato que me llama... ubicada? Ubicadísima. Ubicadísima. Te tenía muy bien ubicado. O sea, ya la gente ubicada. En el tema que me llama la atención es que tú tienes y comienzas a estudiar un tema de electrónica y comunicaciones, que tienes por ahí ese momento famoso de clic que nosotros le decimos aquí en este programa. Sí. Porque tú me decías que es donde te lleva y tomas la decisión y te hace ese cambio de decir, me gusta la radio. Fue la entrada a la radio, de hecho, la electrónica. Y te voy a contar, pues como todo el ser humano, desde niño empieza esa curiosidad, ese gusto por la radio. Yo creo que mi teléfono estaba más grande de lo que fue mi primer radio en mi vida que me regala mi papá
cuando yo tendría, no sé, 8 o 9 años de edad. Y era un radio pequeñito, recuerdo el color y el nombre de la marca, un radiocito Lloyd. De transistores. Utilizaban unas pilitas así rectangulares, muy caras, por cierto, que se acababan muy pronto, pero era con lo que yo escuchaba. Y ese no tenía bocina, solamente lo podía escuchar con un audífono monoaural. Y yo era feliz escuchando la radio, sintonizando estaciones, sintiendo esos ruidos de las ondas hertzianas cuando tú estás cambiando el sintonizador. Me llamaba mucho la atención. Entonces yo escuchaba música, como todos los seres humanos en nuestra época, en la radio, porque mi abuelo tenía una carnicería, un negocio, una carnicería con frutería, y siempre tenían música en un radio. Y yo me acercaba al radio y lo veía y escuchaba esas voces y canciones. Entonces me fue atrayendo demasiado. Todo el mundo lo escuchamos la música, todo el mundo escuchamos la radio, pero hay a quienes nos atrapa. Y después, escuchando ya, conociendo los discos de vinil, pues todavía me enamora más. Decido yo meterme a estudiar la carrera de electrónica y comunicaciones. Y estando ahí, pues yo me doy cuenta que lo que yo realmente quería era estar en la radio, estar donde ponían los discos de acetato, de vinil, donde estaban los locutores, donde cómo se hacía, cómo se transmitía, qué necesitabas hacer para llegar a un cierto segmento de público. Eso me gustaba mucho, me llamaba tanto la atención. Y en la carrera, pues solamente iba a estar en el área técnica, ¿sí? Como ingeniero en electrónica y comunicaciones. Fui muy desesperado y esa desesperación me hizo cambiar de rumbo. Tomo una decisión que para mi padre fue muy fuerte, de decir, ¿sabes qué, papá? Te lo agradezco, tu apoyo, pero me salgo de la carrera porque yo quiero ir a la radio, ir a tocar puertas. Entonces, pues mi papá como que, no sé si lo entendió, creo que no le cayó en gracia, pero mi mamá sí habló conmigo. Y un gran amigo que en el cielo esté, Sergio Gobea, y mi madre que aún vive, me dijeron, a ver, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Y en ese momento, con esa pregunta, yo tuve que pensarlo muy bien y decidir exactamente, ser bien honesto y decir qué es lo que más me gusta. Entonces mi pensamiento me lleva a ese gusto que también mi mismo pensamiento a la vez me comunicaba, pero ¿qué vas a hacer con eso? A mí me gustan los discos, a mí me gusta la música, a mí me gusta grabar, porque tenía una radiograbadora en la cual yo grababa de programas del aire y luego editaba y hacía mis cosas, mis loqueras. Y yo, pues ese era mi gusto, ¿no? Entonces me decía mi mamá, acércate a la radio, nadie te va a venir a buscar a tu casa. Y eso fue lo que hice, me acerqué a radio, fui a tocar puertas. Y pues Edgar, ¿qué te cuento? La primera vez que toco una puerta fue en Grupo Radio Alegría, Pepe, en 1979. Ahí quiero hacer un paréntesis porque es importantísimo y para mí es muy profunda esa pregunta que te hacían en casa. Y tuviste que ser muy sincero, muy honesto, porque esa pregunta tiene muchos matices. El decir, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? Porque muchas veces podemos confundir y la gente que puede estudiar 3, 4 carreras, muchas veces sucede que la gente dice, es que me gusta, es que me apasiona, es que esto me funciona. Y Exacto. Se van por el camino que te funciona, porque tal vez crees que eres bueno, porque crees que es más rápido el beneficio que puedes tener. Y tú tuviste que abrirte y ser sincero y tener mucho cuidado en eso que decías, porque prácticamente tú lo estabas decretando ante tu familia. Así es. Era una decisión muy importante. Para mí era muy, muy importante. Y como te decía, me animo, voy y toco puertas y con la súper sorpresa de que me dijeron que no. Vas a Radio Alegría. Voy a Radio Alegría. ¿Qué? Me dijeron que qué bueno que tenía ese sueño, esas ganas de hacer radio, pero pues si no sabía hacer nada, pues me tenía que ir a enseñar alguna parte, ¿no? Entonces me dieron ahí por ahí 2 opciones y a las cuales fui. Sí. Fui y toqué puertas, pero no, en ese momento no era el momento oportuno, adecuado. Y solamente quedó como una anécdota el andar visitando por 2 años
estaciones de radio para que me dieran la oportunidad de entrar a conocer y luego a trabajar y poder hacer algo ahí. Sí, que no sabía yo ni qué en ese momento. Que hoy en día, dicen que ya soy uno viejito cuando digo esto, pero para las nuevas generaciones que hoy en día quieren todos trabajo por redes sociales y solamente que me manden toda la información. Sí, sí, sí. ¿Qué era tocar puertas, Pepe? Me gustaría que nos contaras esa experiencia, porque llegar a tocar puertas es decir, dame la oportunidad de hacer algo que no he hecho. Exacto, y que no sé hacer. ¿Qué te gustaría hacer? Me gustaría estar haciendo radio. ¿Sabes hacer radio? No. Me gustaría estar grabando profesionalmente un programa. ¿Has grabado programa? No. Entonces era tan complicado y yo lo entiendo. Hoy en día yo lo entiendo. Es más, yo tuve la oportunidad de en vida decirle a la persona que me dijo que no la primera vez, decirle muchas gracias. Inclusive dedicar unas palabras en su funeral, porque para mí fue algo muy importante que me marcó mucho. En ese momento, tal vez cuando pasa, no lo entendía al 100%, pero él me decía, hay que prepararte, tienes que buscar tu camino y hacerte, comenzar a construirlo. Entonces, eso fue lo que hice. Cuando yo llego a la esquina de Diego de Montemayor y Calzada, volteo al edificio de Grupo Radio Alegría y yo apunté con mi dedo y dije, un día, eso a mitad de en diciembre del 79. Y dije, un día voy a trabajar ahí, un día voy a trabajar ahí. Y así fue. Y lo decretaste. Lo decreté. No me di cuenta, pero lo decreté. A los 2 años de tocar más puertas, te decía, y de dedicarme a otras cosas totalmente diferentes porque no encontraba mi lugar, me decido regresar a la carrera. Y cuando iba camino a la escuela a inscribirme de nuevo, se me ocurre ir a Estéreo Rey, ubicado en el edificio latino, piso 25, en Juan Ignacio Ramón y Escobedo. Ya había ido varias veces, ya conocí ahí a Gerardo Gómez Escobar, en paz descanse, que fue un gran amigo, fue mi primer contacto así de amistad en la vida de radio, y yo lo conocí a él. Entonces ese día, en lugar de ir a inscribir, fui a saludarlos. Ahí conozco al licenciado Ramón Preciado, y en ese momento, cuando yo ya me retiraba y me iba a la escuela, después de haber estado, no sé, 1 hora por ahí acompañándolos, viéndolos grabar y cuánto, me topo en los elevadores al licenciado Preciado, y en ese momento me pregunta que a dónde iba. Le dije, voy a la escuela. Dijo, ¿qué estudias? Y le dije, electrónica y comunicaciones. Dijo, ¿electrónica? ¿Sabes electrónica? Y yo, sí. Y la verdad era que no. No, había arreglado un radio, pero por chiripada, no sé cómo le hice, ¿no? Y lo arreglé y yo dije que sí. En eso me basé a mi mentira, ¿no? Entonces él la compró y le caí bien y me dijo, es que ahorita un buen amigo ocupa una persona de tu edad. Yo tendría, no sé, 19 años de edad y está buscando un muchacho que le ayude en electrónica. Si quieres, vamos, yo voy ahorita para allá. Yo, pues vamos. Y fui, me dan trabajo en Videocassette Monterrey, que yo no sabía. Pero el mismo señor gerente de Estéreo Rey de FM Globo, que era el licenciado Preciado, también era gerente de Videocassette Monterrey. Y los dueños de Estéreo Rey y FM Globo eran dueños de Videocassette Monterrey. Y ahí empezó el puente. Estaba conectado. Estaba conectado. Ahí yo desde ese año, ¿qué sería? Agosto del 85. No, perdón, del 81. 1981. Conozco a Pablo Carranza. Conozco a Pati Nieto. Conozco a varias personas muy importantes que empezaban también, eran sus primeros años de estar en radio. ¿Y quién iba a decirlo? Estoy año y medio en videocassette, cierran videocassette y a los 3 meses me pasan a radio, porque yo sabía manejar la cabina de grabaciones y ahí cambió mi vida totalmente. Yo ya estaba donde yo quería estar, donde alguna vez soñé estar. Y ahí estoy como 3 años más o menos. ¿Qué te tocaba hacer? ¿La producción en vivo? Me tocaba grabar comerciales, grabar a locutores, locutores de una talla que te voy a mencionar. En paz descanse mi tocayo don Pepe Báez, que don Pepe Báez Gutiérrez era una institución en la locución en Monterrey, en México. Me tocó grabar al ingeniero Gutiérrez, me tocó grabar con don Carlos Saucedo Rubí, con don Mario Agredano Brambila.
Ahí tengo la oportunidad de conocer a Pablo Carranza, un gran locutor, gran amigo que hasta la fecha nos seguimos frecuentando y recordamos muchas anécdotas también. Entonces fue algo muy bonito porque ahí, sin haber estudiado una carrera de comunicaciones, sin haber tenido un curso de cómo grabar, todo me comenzaba a nacer. Todo me comenzaba a fluir, a nacer, no sé de dónde salía. Y empezaba a dirigirlos. Yo jamás en mi vida había dirigido a nadie. Y los señores yo recuerdo mucho a don Pepe Báez, que me decían mis compañeros, es que a don Pepe nadie lo dirige. Y tú lo estás dirigiendo, Pepe. Sí. Y él accede y hace como tú le estás diciendo. Y yo era un muchachito muy joven. Sí. Yo, pues no sé, yo creo que ya tenía esa... Pero es que a lo mejor traes ese feeling y ese oído que es importantísimo. Sí. Entonces ellos sabían, se sentían... En confianza. En mucha confianza, exactamente. Eso era lo principal. Sí. Y así me fui moviendo por la vida y fui logrando muchas cosas. De repente, la inquietud, tú sabes, me comenzó a fluir la creación de programas. En cuanto lo planteaba, me decían que sí. Lo realizaba, lo ofrecían y ¡pum! Lo vendían el mismo día. Y yo, ¡ay! Pati, me echas la mano, sí hay que escribir esto y guiones y todo. Entonces, y hacer cortinillas y hacer todo y vestir el programa y ya muy parecido a como había hecho el demo. Porque primero hacíamos una maqueta, un demo, lo mostraban, lo compraban y entonces ya comenzábamos a trabajar en ello. Que aparte te tocó una época maravillosa hablando comercialmente de la radio, ¿no, Pepe? Sí, que se vendía muchísimo. Se vendía las grandes marcas invertían unos presupuestos que hoy en día no podrías imaginar lo que se invertían en esos años. Hoy en día existen cadenas de agencias de automóviles, de cines, de muchos negocios que salieron de la radio. Claro. Que salieron de ahí de la radio y no solamente local, sino se extendieron nacionalmente. Sí. ¿No? Entonces era algo muy importante, Pepe, muy fuerte. Hablas de estas grandes voces y estas voces maravillosas que mencionaste que tuviste la oportunidad de trabajar con ellos. ¿En qué momento empiezas también con ese cosquilleo? Porque una cosa es la producción y estar detrás de la consola, estar dirigiendo y ese feeling que debes de tener. Checando niveles. Pero ¿en qué momento dices, oye, pues mi voz suena bonito, ¿no? ¿Te digo algo? Sí. Es algo que me llena de mucha, como todavía a estas alturas, de algo de nervios decirlo, pero así fue, y lo digo con nervios porque no me lo cree la gente. Sí. Y yo nunca soñé con ser locutor. Jamás fue mi idea. Yo nunca imaginaba, sino que volviendo a Stereo Rey todavía, fue una ocasión que necesitan grabar un spot de radio y no había, no sé por qué, no sé si estaba lloviendo muy fuerte en la ciudad, algo pasaba que los locutores, que eran los contactos de quienes utilizábamos para grabar, no podía ir ninguno y el comercial tenía que salir al aire en pocas horas. Se le ocurrió, hicieron mancuerna a Gerardo Gómez Escobar y Pati Nieto de que lo grabara yo con mi voz. Y yo, no, ¿cómo lo voy a grabar yo? Porque en alguna ocasión grabé un mensaje navideño para una escuela de religiosa y pues nos pidieron que hiciéramos como ese tipo de trabajo social. Y para no hablarle a un locutor profesional, pues lo grabaron con mi voz. Y ellos fueron quienes se fijaron en el registro de la voz y les gustó, cosa que a mí no me gustó. Porque aquí voy a comentar algo que es muy frecuente en los seres humanos. Cuando tú te escuchas por primera vez tu voz, no te gusta. A nadie. No te gusta y tiene un sentido. Sí. No te gusta porque tú estás acostumbrado toda tu vida a escuchar que sale tu voz hacia el frente, pero no escuchas cómo te escucha la gente. Sí. Cuando tú tienes esa sensación, tienes una reacción como que a veces no, bueno, a mí en lo personal no me agradó. Sí. Y yo sentí eso. Y luego aparte te comienzan a invadir los nervios. Porque el estar frente al micrófono, ahorita, pues bendito sea Dios, ya los años, la experiencia que tenemos en esto, ya lo vemos como parte de mi vida. Sí. Pero cuando es por primera vez, lo llegó a comparar, nada más que no recuerdo el autor, un psicólogo, no recuerdo si era un doctor Callahan o algo así, que decía
que era el equivalente a ponerle un micrófono abierto, o ya sea en una estación de radio o en un estadio con 50,000 personas, ponerle un micrófono a una persona para que se expresara, era el equivalente a apuntarlo con un arma. Ah, caray. Te congelaba. Hay gente que tiene esa reacción y te congela y sientes unos nervios que te recorren. Hay gente que quedas paralizado. Hay gente que hoy en día, y nos pasa muy seguido, ¿no? Que estás en cualquier evento y para uno puede ser un poquito más normal, los que estuvimos ya muy familiarizados o relacionados con el tema del micrófono, y simplemente en algo tan sencillo como que alguien llega para una entrevista y tu nombre, que hable él. Sí. Y se ponen y se vuelve este pánico escénico. Exactamente. Te platicaba, y me voy a desviar tantito, pero creo que es momento de mencionarlo, que hay grandes locutores que yo he tenido la oportunidad de conocer que eran unos monstruos en la cabina, unos monstruos. Tú pasabas afuera de la cabina, ellos con la puerta cerrada, y te daba hasta temor pasar porque seas tú, wow. Y esos cuates te los llevabas a un evento masivo y no querían hablar. Exacto. Decían, no puedo hablar. Sí. Pero oye, ¿pero cómo? Si eres una bestia en el micrófono, sí, no sí. puedo hablar con gente. Así es. Sí, es muy diferente. Y yo te contaré un poquito más adelante ese punto precisamente. Y volviendo a cómo es que yo entro al micrófono. Mi pasión eran, como decimos por ahí, los fierros. Las consolas, los micrófonos, los cables, las perillas en aquel tiempo. ¿Con qué te tocó tocar en discos? ¿Era disco acetato? Mira, en la cabina tenía disco de acetato o de vinil. Tenía 2 tornamesas Technics 1200. Tenía cartucheras, que las cartucheras eran unas maquinitas. En mi Facebook tengo publicado todo ese tipo de herramienta que utilizábamos en aquellos tiempos, en donde el concepto era el cartucho de audio basado en el sistema 8 tracks. Pero eran estéreo, eran 2 tracks. O sea, ¿qué significaba eso? Que a lo ancho imagina que este tapete es lo ancho de la cinta. Y lo que utilizábamos en radio era un canal, todo un lado y el otro canal, dividido en 2, canal derecho y canal izquierdo. Los 8 tracks tenían 8 líneas, que por un sentido tocaban 4 pistas, dos pistas, perdón, y luego le apretabas un botón y brincaba la cabeza, se movía y tocaba otras 2 pistas. Le movías en el mismo lugar de la cinta, tocaba otras 2 pistas. Entonces la cabeza de un 8 track hacía esto. Brincaba según lo que tú seleccionaras. Y te tocaba una canción diferente en 2 pistas. Entonces era mucha la calidad que se lograba tener en esa cinta, en los cartuchos. ¿Para qué los utilizábamos? Para ahí grabar lo que ya habíamos producido en cintas de carrete abierto, como la máquina que tienen ahí, que está preciosísima. Es una TIC, si no me equivoco, o algo así, ¿sí, no? Una TIC. Yo trabajaba con una Ampex Ampex KG444. Entonces, era de carrete abierto, parecía, no sé, era un monstruo para trabajar esa máquina, y era de 1/4 de pulgada. Entonces ahí yo postproducía, realizábamos las cosas y luego las grababa en las cartucheras, en un cartuchito. ¿Para qué? Para que en ese cartucho lo llevaran a la cabina de transmisión y ahí lo transmitían al aire, fuera una canción o fuera un spot de radio. Y eso era lo que a mí me tocaba hacer en ese tiempo. Qué increíble, porque tal vez, y lo digo con mucho respeto, la gente no le daba el valor a todo el trabajo que había detrás, y que ellos solamente lo escuchaban al encender la radio, ¿no? Porque hoy es mucho más sencillo. Hay software automatizado, todo está en un disco duro, centralizado. Ha evolucionado, los medios, la tecnología ha evolucionado mucho. Me tocó varios cambios muy, 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 muy fuertes. La entrada del compact disc, por ejemplo. Otro gran salto fue a lo digital también. Ya en el CD ya se grababa digitalmente, pero viene el DAT, viene el Betacam, que también grababan audios ahí con muy buena calidad. Cuando yo tengo recuerdos de los primeros CDs que compraba en McAllen, por ejemplo, que aquí no había en México, para que un artista, vamos a suponer Madonna, grabara y vendiera, tuviera a la venta un stock de CDs, tenían que mandar la compañía de discos un máster a Alemania y hacer fila, porque había muchos artistas que también iban a prensar su material en CD.
y solamente lo hacían en Alemania. Entonces, hacían el tiraje, ya lo vendían o lo distribuían, ¿no? Cuando yo, gracias a este señor que está aquí, que él tenía una computadora con un quemador de CD, Israel Salas, enfrente de él percibo cómo ya era posible, y estaremos hablando que sea el año por 98, más o menos. ¿Qué computadora era, Isra? Era una PC, y ya podías quemar un disco. O sea, cuando hace eso, imagínate para mí. ¡Wow! Fue, ¿qué es esto? O sea, una maravilla. La primera vez que yo quemo un disco en mi casa, que es la casa de ustedes. No, olvídate, quería hacer fiesta mundial. Oye, ¿no? aparte, a mí me tocó la época de también quemar discos y era también súper novedoso porque tú armabas ya tus playlists, claro, tú hacías tú y le ponías el nombre, hacías todo. Era una fiesta, era padrísimo. Era padrísimo. Entonces ahora, ¿qué pasa? Pues hice la transición de yo haber trabajado con todos esos equipos, como te decía, tornamesas, cartucheras, máquinas de carrete abierto, de cassette, de audio, de reel grande y de reel pequeño, consolas de audio para transmisión, pero con perilla, deslizables, con botones de 3 pasos, que hacia la izquierda era Q, que tú lo ponías, sentías un brinquito y entonces ponías el botón hacia este lado y tú podías abrir un micrófono, pero lo que ahí hablabas no salía al aire, ni lo grababas. Hasta que el botón que daba en medio era apagado y lo abrías a la derecha y entonces subías la perilla y ya tenías señal en una máquina o en una transmisión de radio, ¿no? Al aire. Qué increíble cómo, insisto, ha ido evolucionando. Algo que hago también un paréntesis. Qué importante, Pepe, ahorita que mencionamos eso y que para ti era como un atractivo el tema de poder quemar una canción, lo que platicas, lo complejo. Por lo técnico, ¿no? Exacto. Que yo había empezado, que era lo que a mí me apasiona. Lo complejo que era poder tener esa música, era el valor que también le daba a la gente, ¿no, Pepe? Al escuchar la radio, porque no era tan sencillo y no estaba tan al alcance de cualquier persona pararte, comprar hoy en día, descargar una canción, abrir Spotify. Era escuchar la radio porque tenías esa ilusión de que tu canción iba a salir ahí. Tener acceso a un disco, a una grabación, que la radio lo hacía. La radio te acercaba a todos esos artistas o canciones de moda del momento. La radio te lo ponía aquí. Era cuestión de sintonizar, de prender un radio, sintonizar algo que te agradara y ahí lo tenías. Sí. Cuando yo descubro el mundo de la música, que me hace un clic a mí desde el año 74, por ejemplo, con Hot Chocolate, con Casey and the Sunshine Band, con Chicago, con ese tipo de grupos que me atraparon, Grand Funk, por influencia de un primo hermano que en paz descanse, mi primo Juan Primo le decíamos en la familia. Él cargaba una mochilita desde entonces con un montón de cassettes de audio y una radiograbadora. Y para todos lados andaba él con su equipaje de audio, ¿no? y yo ahí conocí a The Beatles, conocí a Rolling Stones, a Grand Funk, y a ese tipo de grupos tan emblemáticos, Jimi Hendrix, por ejemplo, que habían hecho toda una época. Sí. Y algunos todavía estaban vigentes en ese momento, ¿no? Entonces, esos acercamientos que yo tuve con la música me fueron influenciando demasiado. Entonces, yo quería estar en algo que manejara esa línea de música. Y eso es lo que me lleva a tocar puertas a partes y lugares donde manejaban ese tipo le llamaban ellos catálogo. De la música de catálogo, exactamente. Sí. ¿Y en qué momento, Pepe, se te llega esta oportunidad para hacer ya una cabina, para estar detrás del micrófono? Ok. La transición viene en 1985. Yo de estar siempre en el lado de técnico, diseñando, creando, y quiero aquí que no se me pase este comentario. Yo veía la reacción de compañeros, de mi gerente, de mi director, de los dueños mismos de Stereo Rey. Tuve la oportunidad de conocer a don Joaquín Vargas. Me lo dijo él. Te felicito, qué bueno que estás con nosotros. Me encanta tu trabajo. Entonces, cuando tú creas algo grabado en una cinta y lo reproducen, y ese sonido, esa secuencia de sonidos
de armonías que acomodaste de alguna manera, le arrancan a la gente una emoción, los hacen sentir bien, los transportan a algún momento de su vida, los hacen sentir un momento agradable y mueves fibras. Créeme que ahí es cuando ya uno dice, vale la pena lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. Se está logrando un buen objetivo. Y es que aparte estás transmitiendo con esa pasión que ya traías tú y Así estás es. comenzando a tocar personas que justo lo decíamos al inicio de este programa. No necesariamente la gente tenía que ponerle una cara y tenía que ver quién era Pepe, sino ya a través del micrófono y a través de tu voz transmites tanto que la gente comienza a arroparlo de una manera que es increíble lo que funcionaba en la radio. Así ¿no? es. Ahora que mencionas ese concepto, esa palabra, arroparlo, me sentí bien arropado en Estéreo Rey y FM Globo. Con mis compañeros, con el público, con los directivos, con los dueños de la estación. Pero viene un gran cambio en mi vida. Y es la decisión que me ofrecen la oportunidad. Porque me buscan un año atrás, desde un año atrás, desde mitad del 84, cuando luego mi compañera Pati Alvarado se fue a Grupo Radio Alegría. Me comienzan a ofrecer irme ahí, pero originalmente era a grabaciones, a una cabina grande que me iban a armar para que yo la manejara y yo me encargara y fuera el gerente de producción de radio de Grupo Radio Alegría. Estoy hablando del 85, de mitad de ese año. Cuando me vuelven a hablar, como la tercera ocasión o cuarta ocasión, no recuerdo bien, Pedro Arturo Ortiz, que fue el que me contactó, me invita a comer y me plantea que ya no era grabaciones lo que me ofrecía, que ya era una estación completa. Y entonces yo ahí dije, ¿cómo? Sí, quiero que tú seas el director, el director artístico, el programador. Le dije, no. Sé lo que me estás hablando, pero no. ¿Por qué me dices que no? Porque a mí no me gusta, porque yo tenía mucha libertad en Estéreo Rey y Globo. De manejar lo que incluía en programas y lo que hacía en mis realizaciones, tener toda la libertad del mundo, hasta en la creación de comerciales, en musicalización de comerciales o de proyectos. Yo decidía y yo ahí sentí, sin haber sabido todavía, que me iban a poner como que vete por aquí. Y entonces yo le dije que yo no estaba dispuesto a trabajar y que me estuviesen diciendo qué tocar o qué no tocar. Y él me dijo, no, es que eso te lo garantizo, tú vas a tener toda la libertad del mundo, te lo garantizo. Y yo seguía insistiendo en que no, había algo que era un gran cambio, yo lo presentía. Entonces dije, ¿cómo lo freno ya esto? Ya tienen casi un año insistiéndome, ¿cómo lo freno? Y yo le dije, ¿sabes qué? No me voy contigo. ¿Por qué? Porque yo, donde estoy, yo gano tal cantidad. Y me dieron casi lo doble. No había manera. Entonces, porque él me dijo, pon un número. Yo lo puse, pensando y estando totalmente seguro que me iban a decir que no. Y me dijeron que sí. Y yo, No hay manera de decir que no. Te voy a decir cuál era mi insistencia en negarme. No era por ego. No era porque yo me creyera muy bueno en lo que hacía. Sentía que tenía un gran compromiso de lealtad con la persona que me dio la entrada a radio, sí, quien me dio la gran oportunidad, y yo sabía que eso iba a significar pues como un tipo de traición. Me dolió mucho, me pegó mucho. ¿Lo platicas con esta persona o no lo platicas? Lo platiqué con él, obviamente, y pues se enojó. Sí, le pareció pues mala idea, pero me pone ¿cómo te puedo decir? Pues condición para que yo me pudiese ir al proyecto que me estaban ofreciendo. Y era dejar a una persona capacitada para que hiciera lo mismo que yo estaba haciendo. Y yo, para encontrar a alguien así, híjole, o sea, había, pero tenían, no sé, como que se negaban, tenían miedo, veían a Estéreo Rey como muy elitista, como que no. Sí, no iba a ser sencillo, ¿no? No era sencillo, exactamente. Es que tú haces esto y haces esto
tipos de programas y tienes a tu cargo la dirección de locutor. No, yo no llego a eso. No, yo imagino que del otro lado diciéndote, ya vente. Y ella insistiéndome, oye, te damos 15 días más. Y entonces a mí conocía ya desde el edificio latino, ya estábamos en Balcones del Carmen, en el 85, mitad de ese año, a Francisco Torres. Francisco Torres, tú lo debes de ubicar, de conocer, está en Grupo Radio Alegría, es el director de operaciones. ¿Tú lo invitas? Yo voy a buscarlo, él estaba como operador de grabaciones de Radio Nuevo León. Uh-huh. También del edificio latino ya se habían cambiado a La Loma Larga, donde está ahorita el Canal 28. Y voy y lo busco. Y le digo, oye, Panchito, fíjate que a mí me están ofreciendo esta estación y pues necesito a alguien que se quede en mi lugar. Digo, no, aquí no apuntes, Pepito. No, mira, es que sí puedes, tú vente. No, claro que no. Yo aquí estoy súper a gusto, aquí estoy muy bien. Para no hacerte cuento largo, lo convencí. Le pedí que lo platicara con su familia. Lo hizo y lo convencí. ¿Y él se queda en tu posición? Y él se queda en mi puesto en Estéreo Rey FM Globo, en grabaciones y producción. Que me imagino que significaba también para él un crecimiento, ¿no? También había un cambio interesante. Por supuesto. Y lo mismo que yo me iba a enfrentar allá, donde me iba él, se iba a enfrentar acá. Entonces, pues estuve un tiempo coachándolo. Por meses, no sé, 2-3 meses. Salía del Grupo Radio Alegría y yo en las tardes me iba a ayudarle, a decirle cómo sacar adelante lo que tenía. ¿A qué te encuentras llegando a Radio Alegría? Porque llegas a una nueva posición y ahora, seamos honestos, Pepe, en esa época que te toca a ti la radio, los locutores eran artistas, ¿no? Eran los artistas del momento. Sí. Y tú llegas, y lo tengo que decir tal cual porque le llamamos el radio pasillo, ¿no? Sí, llegas con ese radio pasillo, el chismecito de, oye, viene este Pepe, ¿quién es este Pepe? Y sabemos que está ganando un billetón y... ¿Cómo te encuentras a lidiar con esa lucha de egos que había ahí? Fue un cambio que me marcó por mucho tiempo, para el resto de mi vida. De venir de un lugar donde yo me sentía cómodo, donde estaba... Donde fluía simplemente. Todo. No. La voz, cuando yo escucho por primera vez mi nombre en la voz de un Ken Smith. Ken Smith es uno de los locutores más icónicos de la radio en México. Don Ken Smith era aquel gran locutor que, perdón, yo sé que no lo debo de hacer, pero no trato de imitarlo, pero nada más para que se den una idea. Era quien identificaba la estación y que decía, Estéreo Rey. Es Estéreo Rey, ¿sí? La máxima dimensión del radio. Y Luis Heredia era FM Globo Estéreo, tu música en tu idioma. Y cosas así, ¿no? Entonces, de venir en un lugar donde era mi pasión, la radio, pero más Estéreo Rey. Uh-huh. Yo amaba Estéreo Rey, lo sigo amando, lo llevo en mi corazón hasta que me muera. Era una estación maravillosa para mí, el sonido que tenía, el aire, la programación que tenía, era realmente padrísimo. Las grandes personas que ahí conocí. Me topo un gran cambio en Grupo Radio Alegría, donde, madre de mi vida, un montón de gente, mucha gente, muchas cabinas, en vivo algunas, ingenieros de electrónica y Pepe, ¿qué vamos a hacer con la estación? ¿Cómo la quieres modular? No, espérame, es que eso es usted. No, tú, o sea, tenías que poner tu sello en todos los aspectos, ¿no? Y me dicen, ahí está tu gente. Tienes tantos operadores, tantos trabajan tales horas, de tales turnos, así, o sea, tú te encargas de ellos. Ah, caramba. Cuando necesites estudio, sí, tú, a la hora que tú digas, están haciendo el separa y lo que tú quieres hacer. Yo, Chihuahua. Y así, todo, de alguna manera, pues te empiezan a ver muchas personas como con cierta jerarquía. Y obviamente me comienzo a echar encima a mucha gente. Me imagino que siempre pasa, ¿no? Cuando llegas a un lugar nuevo y que ya ellos están muy acostumbrados a la manera en que operan y cómo se mueven. Sí, llega alguien nuevo y no sabes qué cambios vaya a hacer. Uno de los que se preocuparon mucho, pero muchísimo, era quien tenía un programa los sábados en la noche, a las 11 de la noche, era Pablo Flores. Tenía un programa que se llamaba Barra Rock. Y él pensaba que al haber nueva dirección, vienen nuevas ideas, vienen cambios, que quién sabe qué cambios va a hacer este cuate, que no sé ni quién es,
y me va a quitar. O sea, él me tenía... va a sacar al aire. Le entró ese nerviosismo de que me va a sacar de aquí. Que es como el error que cometen normalmente las personas, ¿no? Que dices, antes de hablar, de preguntar, ya estás enjuiciando o creyendo que va a suceder de alguna manera. Sí, cuando yo conozco a Pablo Flores en la cabina en la oficina de Pati Alvarado, que por cierto es mi comadre. Pati, un besote a Pati. Pati, me tocó coacharla también cuando entró a Estéreo Rey, a FM Globo, a un noticiero en Estéreo Rey. Al mediodía, una emisión que se inició, no recuerdo si fue en el 84. 83 o 1983. Y ella hacía algunas cosas experimentales en la escuela, ya había estado en una agencia, ya tenía su camino, pero nunca había estado en noticias, narrando noticias al aire. Entonces a mí me piden una persona para que hiciera ese noticiero al mediodía, que en la mañana lo hacía Pablo Carranza. Y yo recordaba que en una visita que hicimos mi esposa, que ahora es mi esposa, a casa de Pati con su mami, a doña Hilda, pues, a quien le mando un abrazo, que tengo muy bonitos recuerdos de ella y siempre han sido muy lindos a su papi. Tuve también la oportunidad de conocerlo, a don Eduardo, un tipazazazazo, que también fue locutor. Sí. Ajá, entonces, yo recordé que doña Hilda me dijo, Pepito, ¿tú estás en radio? Sí. ¿En qué? Estoy en grabaciones. Ah, ok. Cuando sepas de alguna oportunidad, ahí está Pati, te la encargo. Yo, sí, claro que sí, doña Hilda. Yo veré si hay algún proyecto o algo que pueda estar. Ah, de verdad, yo, sí, claro que sí. Oye, pues salió. Y en muy poquito tiempo le hablé y claro, tiró un brinco mi comadre y fue y ya estuvimos trabajando en ella. Lo logró. No, y mira lo que se convirtió. Mira dónde llegó, exactamente. Lo mismo pasó con Pablo Flores, lejos de sacarlo. Al contrario, le dije, no, el programa sigue. Y cuenta conmigo, cuenta con todo el apoyo que te pueda dar y material discográfico, lo que quieras, adelante. ¿Cómo? Y entonces lo empiezo a meter también a cabina entre semana. Sí, ¿cómo te va en todo en este proyecto que logras hacer en Radio Alegría? Ahí me toca ya tener locutores que ya estaba ahí, Manuel Fernández, por ejemplo, que era voz de Stereo Rock, Ramón Fabián, y nos empezamos a acoplar muy bien a Manuel Fernández. Yo ya lo conocía desde Stereo Rey, FM Globo también. Él grababa muchos comerciales ahí. Excelentísima voz. Y entonces comienzo a diseñar la programación. A mí me dan una idea. Porque yo no sabía ni siquiera ya programar una estación al 100%. Ya era muy diferente a lo que yo hacía. Pero muy rápido entendí. Le agarraste. Y empecé a hacer mis modificaciones como a mí me gustó, y empieza ahí un gran cambio. Empieza la estación a sonar. Ya. Yeah. ¿Y qué crees? No le gustó a mucha gente. Y no le gustó, no al público. No le gustó a gente de medios de comunicación. ¿Qué es lo que no les gustaba? No les gustaba que se dieron cuenta que venía un muchachito de Stereo Rey, de FM Globo, a manejar una estación muy emblemática, muy popular de alguna manera, con otro tipo de público, y que comenzaba a meter a grupos como YouTube. ¿Quién es YouTube? ¿Quién es Steel Tuesday? ¿Esos qué onda? ¿Quién no con Mr. Sí, eso es muy elitista. Eso aquí en México la gente no lo consume, no lo va a aceptar. Y en el periódico El Norte me tiraban. No tienes una idea. Los domingos era mi coco, una sección que se llamaba DJ. Y ahí era hablar de la programación que tú tenías en radio. De la radio en Monterrey. Y me tiraban muy duro, mucho, muy duro. Luego cuando yo hablo con Adrián Peña y me lo llevo a Grupo Radio Alegría en diciembre del 85, no, pues todavía con mayor razón, les di más material. El que mueve todos los hilos es Adrián, no es Pepe, por eso. Entonces, la estación, cuando yo la agarro, tenía un tipo de rating alto. Yo la agarro y, por supuesto, que medio se tambalea un poco y empieza a bajar un poquito. Donde me piden a mí, Pepe, esa era una tensión y una presión constante
del director operativo y de ventas, que ajustara y que hiciera cosas para que llamara la atención y el rating subiera. Entonces yo creaba ciertas cosas y ¡fum! Respondía y se iba el rating hacia arriba. Entonces lo bueno para mí fue que teníamos los números, el respaldo, las gráficas donde el rating se levantó desde el año de octubre y noviembre del 85 y Adrián entra en diciembre. Entonces yo ya tenía una referencia de que el rating ya lo sabíamos manejar a buen nivel. Viene y hacemos cambios y entonces ya me topo con dirigir a Adrián y a estar siempre, ¿cómo te diré? Pues dirigiéndolo y, oye, ¿qué quiero hacer? Y, ok, sí, a ver, primero dime, aquí no haces nada si no... lo veo yo y si lo autorizo y estamos de acuerdo y nos arreglamos en cómo va a funcionar esto, a trabajar y hacerlo con disciplina bien, se hace. Sí, porque tú tienes que dar también un resultado. Sí, por supuesto. ¿Cómo resumes en general esta travesía que haces en Radio Alegría? Muy, muy determinante en mi futuro, porque crecí muchísimo, mucho en lo profesional. Y ahí, precisamente, es cuando viene el gran cambio de ya no estar del lado de los controles, sino estar enfrente de un micrófono. Ya. Y el primero que me dice que me ponga enfrente del micrófono, primero es Pablo Flores. Hicimos un programa grabado que salía los viernes en la noche, se llamaba Remix 95. Pero la primera vez que yo estuve frente a un micrófono, en vivo, en una cabina de radio, en vivo, sí, no me lo vas a creer. Debió haber sido, si mal no me equivoco, y los datos, o lo podemos checar en Google, no sé, el terremoto de 1985 de la Ciudad de México, creo que fue un viernes. Me parece que fue un 17 de septiembre. Ajá. Creo que fue un viernes. Entonces, para el domingo a las 5 de la mañana, marcan a la casa de mis papás, porque yo en mi casa, que su casa no tenía teléfono todavía. Me despiertan a esa hora y me piden que me vaya a radio. Yo, ¿qué pasó? Pues hay una emergencia y vente. Como era el director de la estación y todo, vente. Y me voy a radio. Entonces me plantean de que en la Ciudad de México, en aquellos años, la información fluía muy despacio. Sí. Entonces me enseñan todos los cables que llegaron al departamento de noticias y yo casi lloramos. Lloramos los que estábamos ahí. Y ya en lo que te repones y todo, y agarras aire, y empecé a transmitir a las 7 de la mañana de ese domingo. Te digo, fue 2 días después del terremoto de la Ciudad de México, a transmitir en vivo en las 8 estaciones de radio encadenadas de Grupo Radio Alegría, para solicitar ayuda de la comunidad para apoyar a la gente de la Ciudad de México. Sí, que me imagino que era transmitir a la gente lo que se estaba viviendo en ese momento, porque como dices tú, no era tan sencillo el flujo de información, ¿no? Exactamente. Entonces, llegar y mover todas esas fibras de tantas personas que era tu público y que yo pues, no tenía esa agilidad y esa experiencia de estar, que no sé de dónde salieron. No sé de dónde salió, y ese fue el parteaguas. Y entonces Adrián insistía mucho en que yo me metiera a cabina. Cuando yo ya me lo llevé ahí, me insistía mucho que yo me metiera a cabina, que yo me metiera, y yo no quería. De hecho, hay una anécdota que la cuenta él en algunas entrevistas, de que llegó a dejarme dentro de la cabina, me engañan, salen y le cierran a la puerta. la bloquean y yo no podía salir. Y un disco ya a punto de terminarse, y yo, ábrale, no sean malos, ven a anunciar. Anúncialo tú. ¿Y hablaste? Me tuve que sentar y sí, empecé a hablar y empecé a transmitir. Y me dejaron ahí un rato y, ¿por qué no te gustaba? Seguí. Porque yo sentía que mi vida, que mi mundo era la producción. La producción, dirigir, crear, mover a los equipos, ¿sí? Los botones, era mi pasión. Pero no en la voz. Entonces ya cuando pues comienza a dar, pues me llevé muy buen sabor de boca, muy buena experiencia. Muy buena experiencia. Sí, era en los primeros transmisiones, pues era un poquito sufrir porque los nervios estaban
ahí. Y Sí. una vez que abrías el micrófono, no sé a dónde se iban. Sí. Pero empezaba a fluir. Y bendito sea Dios, se hizo un clic muy bonito con la gente. Que fíjate, algo que te quiero comentar, Sí, claro. Edgar. Son detalles y cosas que al meter cabina en vivo, al hacer programas estructurados en radio, le dimos un tipo de vida a la radio en ese momento que no nos dimos cuenta que la radio estaba pasando por una transición muy, muy fuerte, muy importante. Porque antes de ese tiempo hacia atrás no existía la locución en vivo en el FM, en Monterrey. Y yo no me di cuenta. Y no creas que yo me senté a pensar, ¿qué cambio le haría a la radio? Ya sé, voy a hacer este proyecto y que la radio ahora se habla. No, fueron cosas que fluyeron de una manera natural y sin darnos cuenta. Y que eso es lo más lindo, ¿no? Cuando te pones a verlo de esa manera. Que me doy cuenta ahora por mi hijo. Sí. De hace unos, ¿qué serán? 15 años más o menos, con la información que hay en el internet, me fui dando cuenta de en qué lugar nos pusieron en la historia de la radio. Que ahora esto yo te vuelvo a agradecer mucho que esté aquí contigo. Gracias. Y que la gente a través de estas cámaras nos pueda conocer y le ponga una persona, una imagen a alguien que de alguna manera fue un eslabón en la radio, que a lo mejor no para muchos, pues, Pepe Granados, ¿quién es Pepe Granados? Sí. Pero que cuando dices Eduardo Arellano, Carmen Cruz, Pablo Flores, Adrián Peña, Pati Alvarado, muchas cosas que quedaron, programas que quedaron en la radio de los 80s y de los 90, pues fueron por algo que yo hice a través de la radio. Sí, ¿no? que pudiste trascender a través de tu voz. Sí. Mi estimado Sí, Pepe, entrando en esta parte, en esta recta final, quiero hacer algo que lo hicimos ahorita al inicio del programa y nos vamos a quedar con 1000 historias y ojalá puedas regresar más seguido. Pero vamos a hacer muy breve esta máquina del tiempo. Ahorita que dices que estamos teniendo la oportunidad de que la gente le ponga una cara a esta tan tradicional voz, que lo digo tradicional de una manera respetuosa, pero que se volvió tan parte de nuestra vida. Entonces, quiero que nos recuerdes algunos de esos spots que marcaron prácticamente a muchas generaciones y que la gente en el coche, en su casa, en el trabajo, convivimos con tu voz. Escuchaban. Exactamente. Platícanos de algunos spots porque queremos que meternos a esa máquina del tiempo con Pepe Granados. Nos vamos a retrocedemos en el tiempo con la voz, porque esta es mi voz, esta es mi voz común, esta es mi voz normal, ¿no? Sí. No todo el tiempo anda uno hablando como si estuviese uno grabando. Es que uno algo. se imagina cuando dicen locutores, piensan que le dice a tu esposa, te encargo unos huevitos, por favor. Ponle más sal a la carne, por favor. Imagínate, ¿no? Pero algo que a lo mejor pudo haber quedado, puede ser carta blanca. Yo grabé para muchas marcas de cervecería Cuauhtémoc. Ahora Cuauhtémoc se suma y que, bueno, ya es de otra consorcio, Heineken y así. Pero yo tuve la oportunidad de grabar para ellos desde el año 89. ¿Qué grababas con carta blanca? Grabé 12 Lager, grabé carta blanca, grabé para... ¿Alguna voz que nos puedas recordar así, esas de carta blanca que hacías? Sol, también grabé para Sol. Por ejemplo, te comentaba que a lo mejor alguien recuerde esta voz que anunciaba los partidos de béisbol, ¿no? Que decía, carta blanca en el béisbol, vive la emoción de todos los playoffs en Monterrey. Otro gran momento, carta blanca. No, ejemplo. Claro. Ojalá y les hayamos desbloqueado a alguien por ahí también en ese momento. Sí, también había algunos que fíjate que me tocó la experiencia de ser la primer voz de una compañía de telefonía celular en México. Telcel, dilo, Telcel. Y platicábamos que fuiste de las primeras voces a nivel nacional, ¿no? De grabar Telcel. Sí, al lado de Patricia Nieto. Ella era la voz femenina y yo la voz masculina. Desde 1989, 90, por ahí. ¿Cuál era uno de los spots de Telcel? De los primeros en la primera etapa no los recuerdo mucho. Eran muy genéricos. Pero estos últimos. Muy institucionales. Pero luego ya después tuve otras etapas también grabando para Telcel. Y hubo unas campañas como por 3 años, a final de los 90, principio de los 2000, que terminaban con una frase que decía, con Telcel estás donde quieres estar. Sí, entonces oías muchas en diferentes épocas del año, por ejemplo, en mayo,
Este 10 de mayo regala a un amigo Quita Mamá, porque con Telcel estás donde quieres estar. Ay, qué padre. Gas Natural México, por ejemplo. Le decía a Pati, esos de servicios, Pepe, todo el mundo te termina odiando, ¿no? Sí, Porque es ya cuando sé. hablas. No, ya me llegó el recibo. Algunos también. Bueno, me toca estar también en Classic. En Classic, porque en la radio estoy en Stereo Rey, luego paso a Stereo Rock por 3 años y medio. Luego voy a 99, que empiezo el día 2 de enero de 1989 y se llamaba Energy 99. Y luego ahí se invierten las cosas. Adrián es mi jefe. Y estoy hasta principios del 92. Y luego estoy en Classic manejando un programa que se llamaba All These Classics en el 92. Y en el 97 entro también a dirigir la programación de Classic y como locutor. Y en ese tiempo la llaman de llamarse Stereo Classic. Se llamó Classic 106.9 Digital y la identificaban con mi voz, que era Classic 106.9 Digital. Y entonces así estuvo como un año y algo. Entonces de repente, ahí, cuando yo comienzo a hacer ese cambio, yo tenía muchas grabaciones, muchísimas grabaciones, aquí a nivel nacional e internacional. Entonces era demasiado el tiempo que me pedía luego estar acá en radio y yo me comprometí muy rápidamente. Entonces hablo con don Ramiro Garza, con Rubén Hernández, que manejaba en ese tiempo la gerencia de operaciones de multimedios, y los convenzo para sacar a Edu Arellano de la cabina de 99 a que manejara la programación de Classic. Me decían que, pero ¿cómo? Que yo le ayudo, así como a Pancho Torres en el Stereo Rey, le ayudé a Eduardo Arellano a cuadrar la programación y así estuvo como un año y algo. Cuando la agarramos en los principios del 87, Classic marcaba entre el número 40 y el número 38 de rating. A principio del año 98, ya andaba por el lugar número 13 u 11. Y ya hay alguien, ya no le agradó. Ya no le agradó y entonces hicieron un cambio para frenarla de alguna manera y pues que las cosas continuaran como siempre. Y es que había muchos intereses siempre y entraba el tema comercial, y había muchas cosas que estaban ahí. Que luego viene, creo, no estoy muy seguro, porque te digo, fue en el 98, creo que le llamaron algo así como Mix o Classic Mix, una cosa así, pero tocaban música en español. Y ahí es cuando entra, por ejemplo, Fernando Núñez, y que le mando un gran saludo al buen Fer. Ya estuvo aquí Fer con nosotros. Ya estuvo aquí con ustedes. Sí, muy bien. Un fuerte abrazo a Fer, a su claro que sí. Isela. Y de antemano a mucha gente que conocí, que te voy a decir algo, también mi trayectoria no se basa solamente en mi trabajo o en mi esfuerzo. También fue el resultado de muchas personas que estuvieron atrás de es un trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo en equipo. Yo, por ejemplo, la voz institucional o la voz comercial de Pepe Granados es gracias a Pedro Arturo Ortiz, a Adrián Peña y a Mario Chapa. Mario Chapa, le mando un fuerte abrazo a Mario Chapa. Mario Chapa, él sacó a Pepe Granados así de afianzarme muy, muy fuertemente en la locución comercial. Sí. Que a Mario Chapa le mandamos un abrazo porque era el estudio y entrabas con pincitas allá al estudio. Después supe que todo el mundo le tenía así como que mucho respeto. Y mucho hombre, pero yo nunca, es que yo lo conocí siempre así como bien cuate, muy raza. Y lo sigo queriendo y apreciando tipazazazo. mucho. Un Me voy a ir con unas preguntitas rápidas, Pepe, claro para terminar y no quitarte más tiempo. Sí, no, de ninguna manera me quitas tiempo. No, quiero decirlo con mucho respeto, pero ¿crees que se le ha perdido un poquito de respeto a la profesión de locutor hoy en día? Ay, caray, qué pregunta tan buena y tan complicada a la vez. Yo creo que el tiempo lo va a decir. El tiempo nos dará la razón. Hay algo que me llamó mucho la atención y es el crecimiento de los medios actuales, de la innovación que ha habido, los cambios grandes en la tecnología. Y entonces eso te ha dado mucho acercamiento a tener un medio de comunicación, un micrófono, ya sea de este tipo o de este tipo.
Y entonces ahí la gente comienza a experimentar el poder hacer un trabajo de locutor. Hay gente muy valiosa, hay gente muy talentosa últimamente, pero también predominan muchas personas que se autonombran locutores o conductores y no llenan o no llegan a los niveles de expectativas que deben de tener para lograr una calidad, pero no solamente el hablar, sino transmitir. A mí, inclusive a estas alturas de la vida, hay gente que me dice, oye Pepe, ven a un casting porque el cliente quiere ver si con tu voz su marca suena bien, se oye bien, y si a lo mejor puedas hacerle clic a su público o al segmento al que él quiere llegar. Yo les grabo una muestra, no toda su campaña. Claro. Entonces lo haces, ¿por qué? Porque pues es una voz que ya está muy caminada, trabajada, probada de alguna manera, y entonces se tiene que hacer con un gran respeto al micrófono para que tú puedas ser auténtico y puedas transmitir. Y hay proyectos en los que queda tu voz perfectamente bien y hay proyectos en los que no encaja tu voz, tu personalidad o tu cadencia de voz. No, y que cuando tú grabas no te sientes ni siquiera cómodo. Tú sabes que eso no es algo para hay. ti, que eso no es para ti. Entonces, hay gente que le gusta tu trabajo y hay gente que no le gusta. Así es. Va a haber gente que te adora y que eres lo máximo para ellos. Puede ser la mejor voz del mundo y hay algún spot que no vas a encajar para esa marca, exactamente. ¿verdad? De hecho, yo llegué a grabar algo que a mí en lo personal no me gustó. Claro. No me gustó cómo me dirigieron, no me gustó el resultado final. Yo no lo hubiera hecho así, pero así lo pidieron, así lo quisieron y así lo hicimos. Entonces, yo le diría a la gente que está dedicada últimamente a la locución, que lo hagan de veras, que si están en una cabina de radio, todavía con más seriedad, que hay muchas herramientas hoy en día en las cuales puedes tener información. Pepe, y que sepan la responsabilidad que es estar detrás de un micrófono. Yo creo que qué buen punto. Lo quería mencionar y lo traía desde que empezó el programa. Estar frente a un micrófono es una enorme responsabilidad, pero grandísima. Puedes hacer emocionarse a alguien, enojarlo, tenerlo riendo, hacerlo llorar, mover sus fibras más profundas de su ser. Puedes engendrar coraje. Tus palabras pueden motivar a alguien a que hagan algo malo. Entonces, eso lo tienen que tener presente porque esto trasciende. Sí, yo les digo, y lo dijo el que está en tal programa, en tal noticiero, en tal radio, lo escribió fulano de tal. La gente lo da por hecho, que es una realidad lo que están escuchando y lo que están leyendo. Entonces, yo les digo hay que tener cuidado. En la época que me tocó hacer radio, tenías que tener licencia. Claro. Tenías que tener licencia para poder estar. Sí, y hoy en día sí. ha cambiado. Una preguntita más, claro. para que no se nos vaya. Claro. Pepe, con tanta tecnología que estamos hablando y que es muy sencillo hoy que tengas en tu teléfono una interfaz en la computadora, ¿ha bajado el trabajo para las voces hablando de lo que hacías comercialmente? Fíjate que sí ha habido modificaciones. Sí ha habido cambios. Ha bajado, sí, obviamente, con esto de la inteligencia artificial. Sí. Con tantos softwares, con tanta gente que hay, con tanta facilidad que te da tener un equipo hoy en día con poco dinero y puedes hacer una grabación. En los 80s, 70s, 80s, para grabar algo así, tienes que tener un equipo que costaba más de $1,000,000. En aquel tiempo, imagínatelo ahorita. Sí. Entonces, hoy en día ha sido tanto lo que tiene uno en la mano con un aparato de estos. Sí. Que la gente los hace con mucha facilidad. Yo creo que eso ha hecho que haya un gran cambio para tanto la locución como para la música también. Sí. También ha habido quien tiene una facilidad de hacer N cantidad de cosas y no todas a veces con buena calidad, ¿no? Entonces sí es importante. Sí ha habido cambios, pero te digo que es lo que en un momento dado a mí me sostiene con seguridad y con la confianza de que yo hasta que el día que mi garganta, mi ser ya no pueda dar lo que necesito para hacer una buena locución con calidad, yo me retiraría en ese momento. Y ahorita lo que me sostiene es que por más inteligencia artificial que haya,
uno como ser humano le da ese feeling y hace ese clic, ese match con la gente o con el público que esté orientado a lo que estás haciendo. Aunque se enojen con lo que voy a decir, la inteligencia artificial aún no siente. Exactamente. ¿Sí? Entonces exactamente. Eso es un punto. Claro. Pepe, últimas 3 para irnos. Sí, claro. Se la ha hecho a la gente de radio que ha estado aquí sentada, Fer Núñez y compañía. Ajá. Es una pregunta un poco fuerte para los que amamos la radio, pero es una pregunta así. Carlos Garza, que también estuvo aquí. La pregunta es, quiero que seas muy breve. Ajá. ¿La radio muere o no muere? ¿La radio muere o no muere? Yo creo que no. La radio no va a morir. La radio no va a morir precisamente por lo que te acabo de decir. Porque no podemos sustituir con máquinas. Ya hubo radio automatizada hace mucho tiempo en Monterrey. Sí. Y lo vimos, el gran cambio que se logró con el ser humano. Te acerca más, te humaniza un poquito más y te deja, siempre y cuando los directores de radio tengan una buena selección de voces y no los metas solo porque es el amigo de o recomendado de o es el hijo del dueño de. O sea, que sean buenas personas, que amen lo que hacen para que puedan transmitir y que el tiempo se los diga y los mantenga. Y que aprovecho para decir lo que siempre me he quejado en los años que tuve la bendición de ser locutor y estar al aire, que ojalá, y perdón la palabra, no se prostituya tanto la radio, hablando comercialmente. Sí. Sé que al final la radio necesita tener un ingreso, sí. Se necesita tener un tema comercial que tiene que haber. Pero la tecnología, ¿qué te dice? Tú quieres escuchar la radio, escuchas a un locutor, el locutor manda una canción, se va corta y se van a 10 minutos de comerciales. Yo no quiero perder el tiempo escuchando un comercial, perdóname, pero siento que hoy eso es lo que nos impide escuchar tanta radio. ¿Qué hago? Me termino yendo a una plataforma como un Spotify para escuchar lo que quiero escuchar. Claro, mira, qué buen punto también para terminar. La radio se mantiene de lo que sacan de dinero de los spots de radio. Si no hubiera patrocinadores, totalmente, no hubiera ganancias. Pero hay que ver cómo lo equilibramos. Entonces, el equilibrio es lo importante. Por eso es importante también que en los comerciales, que ahí fue donde yo empecé en esa área, se seleccionaban voces agradables. Sí. Para que no se sintiera tan pesado esos traslados de tu tiempo y transitar por ese tiempo que vas a estar escuchando voces. Sí. O sea, una musicalización adecuada, agradable, para que la gente no se vaya. Sí. Y entonces lograr tenerlos de una manera más a gusto y cautiva. Sí. Pepe, y con esta pregunta cerramos. Ajá. ¿Qué sueños por cumplir le quedan a Pepe Granados? ¿Qué sueños por cumplir? Fíjate que, como te decía hace un rato, yo creo que son 2. Son 2. Pedirle a Dios, a la vida, que me dé más trabajo, que pueda seguir aportando con mi voz en el área de la locución. Y hoy en día, aunque no esté en una estación de radio activamente en la actualidad, tener herramientas como por ejemplo el Facebook, donde me gusta mucho publicar datos y cosas que creo que le aportan un poquito a la gente. O un mucho, dependiendo de cómo lo veas. Por ejemplo, ¿has escuchado de conciertos como, por ejemplo, el de Woodstock, que fue muy icónico? Okay. El concierto de Michael Jackson de 1993, por ejemplo. ¿Sabías que en 1974 hubo una gira de un grupo llamado The Grateful Dead en los Estados Unidos y que tenían el equipo de audio más grande que le llamaban la pared de sonido? Eran un montón de bocinas en mi Facebook, ahí lo publiqué. Gracias a un amigo que me permitió compartir lo que lo puso. Y en ese año, para ese tiempo, era algo inmensamente grande en cuestión de tecnología. Entonces, Grateful Dead, un grupo californiano donde lo lideraba Jerry García, logran hacer ese tipo de cambios de eventos que marcan a generaciones, ¿no? Entonces, comunicar eso, compartirles eso es una de las cosas que me mueven. Otra cosa, si les pregunto, ¿ustedes ubican quién podría haber sido para ustedes el padre del rock, por ejemplo, del rock and roll? ¿Quién se dice? ¿Elvis o quién? ¿Verdad que se vienen ese tipo de nombres? ¿Chuck Berry? Sí. Pues fíjate que no. ¿Quién es? Fue una
guitarrista, una cantante de música gospel, que desde los años 30 y 40 cantaba. En los Estados Unidos la conoció poca gente. Se hacía llamar Sister Rosetta Treb, algo así. Uh-huh. Ella tocaba la guitarra muy bien y aprendió a tocar la guitarra eléctrica. ¿Sabes que ella le dio nacimiento al tipo de rock en el cual se inspiraron grandes artistas como Little Richard, Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis Presley y Jerry Lee Lewis? Y ella se llamaba exactamente Rosetta Tharpe. Ahí está, Rosetta Tharpe. Rosetta Tharpe. Lo pueden buscar en Google, lo pueden ubicar. Fue una persona muy sencilla, murió muy joven, como de 57 años, pero ella fue la que fue, se considera como que fue la pionera, la creadora de... Y estos datos son los que compartes en tus redes. Este tipo de datos son los que a mí me gustan compartir con la gente. Y datos que los checas, porque cuidado también. No todo lo que está en internet es real. Yo lo que les digo, usados, cualquiera puede editar Wikipedia. Sí, cualquiera. No es cierto, fue esto. Yo he leído la historia de don Joaquín Vargas, el dueño de Stereo Rey y FM Globo, y he visto unas cosas que digo, Dios de mi vida, eso ¿quién no lo fue puso? Cierto, ¿quién lo puso? Te digo porque a mí me lo contó una persona que estuvo con él desde que inició la primera transmisión de Stereo Rey aquí en Monterrey, en 1968. Y otra parte me la contó el propio don Joaquín Vargas. Sí, por eso no Entonces, puedes, yo no puedes leo, irte. Digo, caray. Pues ojalá que sí, Pepe. Ojalá la gente pueda seguir en contacto contigo. ¿Redes sociales, Pepe? ¿Sabes que solamente manejo en Facebook? Ok. Mi cuenta me pueden seguir como Pepe Granados Locutor. Ok, Pepe Granados Locutor. Pepe Granados Locutor. Y estoy seguro que se van a seguir sorprendiendo con todo el contenido, que sigas platicando anécdotas. Y que ojalá podamos tener la oportunidad más adelante que puedas regresar acá con nosotros, con un círculo de amigos a platicar y poder compartir tanto. Te deseamos que sigas cosechando éxitos, Pepe, que sigas haciendo de corazón lo que amas, lo que apasionas, que sigas tocando a tantas personas a través de tu voz y que ojalá podamos seguir trascendiendo, que es algo que siempre buscamos. Qué amable, te agradezco mucho tus palabras, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias. A Israel, a todo el equipo, gracias. Al público que tan amablemente nos ha seguido y que va a seguirlos aquí por mucho tiempo. Estoy seguro de eso porque lo haces muy bien. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Le damos un aplauso, por favor, a Pepe Granados. Gracias, Pepe. Para que lo sigan, que estén al pendiente de su contenido. Déjenos sus comentarios aquí en la entrevista con el buen Pepe. Vamos a ver si por ahí nos compartes algunas fotografías que tengas ahí de algunos de los equipos que nos estaba platicando Pepe para que lo podamos compartir. Sí, claro. Va a estar interesante. Déjenos sus comentarios y ya lo saben que tenemos una cita todos los lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias a todo el equipo de Interfase que hace posible esta gran producción. Ya, Pepe, mira, tiene su regalito. Sí, gracias. Es un detallito que se lleva, Pepe. Gracias. Esperemos lo uses. Claro que sí. Gracias. Pepe, gusto saludarte. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente inicio de semana. Nos platicamos la próxima edición. Interfase Comunicación Integral. Urbana, Marketing Experiencial. Festival Encabritados. Cabrito, Música y Cheve. Uprint. Imprime lo que quieras. Presentaron. Platiquemos desde cero con Edgar Maceda.